Nadie entendió por qué el hombre caminaba con la cabeza baja y las manos atadas mientras decenas de teléfonos se alzaban para grabarlo, pero lo verdaderamente inquietante no era su arresto, sino la mujer que observaba desde lo alto de la escalera, impecable en su traje ejecutivo, con la mirada fija en él como si aquel instante cerrara una deuda imposible de explicar. Horas antes, ese mismo hombre había sostenido su cuerpo inconsciente entre los brazos, rogando que respirara, prometiéndole a la vida que no la soltaría. Ahora, frente a todos, parecía el villano de una historia que nadie conocía completa. Y mientras el eco de los pasos retumbaba en el edificio, una sola pregunta flotaba en el aire: ¿cómo puede alguien salvar una vida por la noche y perderlo todo al amanecer? Él se llamaba Julián, tenía 37 años y una hija de 6 que dormía abrazada a su mochila escolar cada noche por miedo a que su padre no regresara. Julián no era un héroe, era un hombre cansado, con manos ásperas de trabajos temporales y un corazón que latía siempre con culpa por no poder darle más a su hija. Aquella noche lluviosa, al salir de su turno como guardia de mantenimiento en un edificio corporativo, encontró a la CEO tirada en el estacionamiento subterráneo, pálida, inconsciente, con el celular roto a unos metros. Nadie más estaba allí. Dudó solo un segundo, el tiempo suficiente para pensar en su hija, y luego corrió hacia ella. Llamó a emergencias, le habló aunque no sabía si podía escucharlo, le sostuvo la mano hasta que la ambulancia llegó. Se fue sin dar su nombre, sin buscar reconocimiento, creyendo que había hecho lo correcto. Pero al amanecer, la historia ya no le pertenecía. Las cámaras mostraban solo fragmentos, las palabras se torcieron, las sospechas crecieron, y la mujer que despertó en una cama de hospital, desorientada y asustada, escuchó una versión incompleta que la llevó a ordenar su arresto. Julián no gritó cuando lo esposaron, pensó en su hija esperando el desayuno y en cómo explicarle que, a veces, hacer el bien no garantiza justicia inmediata. La mañana siguiente fue un juicio silencioso ante una sociedad hambrienta de culpables, pero también fue el inicio de una verdad que se abría paso lentamente. Desde la celda, Julián no pedía libertad para él, solo una llamada para avisar que llegaría tarde a casa. Mientras tanto, ella, Valeria, comenzó a recordar. No fue de golpe, sino en destellos, una voz masculina calmándola, una chaqueta cubriéndola del frío, una promesa susurrada entre sirenas. La duda se convirtió en angustia, y la angustia en una búsqueda desesperada de la verdad. Revisó grabaciones completas, habló con médicos, escuchó al personal de seguridad que había visto a Julián salir empapado por la lluvia con los ojos rojos de miedo, no de culpa. Cuando finalmente lo tuvo frente a ella, ya sin cámaras ni multitudes, Valeria no pudo sostener la mirada. Entendió que el poder no la había protegido de cometer una injusticia y que aquel hombre no solo le había salvado la vida, sino que había pagado el precio con la suya propia. La liberación de Julián no fue inmediata ni sencilla, pero llegó acompañada de algo más grande, una disculpa pública, una oferta de trabajo estable y un fondo educativo para su hija. Sin embargo, el verdadero cierre no fue material. Fue la mañana en que Julián llevó a su hija a la escuela sin miedo, y Valeria, desde su oficina, entendió que liderar no es mandar arrestar por temor, sino tener el coraje de corregir, escuchar y honrar a quienes hacen el bien incluso cuando nadie está mirando. Y así, de un arresto nació una lección que cambió 2 vidas para siempre. La verdadera grandeza se revela cuando elegimos la humanidad por encima del orgullo. La historia no terminó con la liberación ni con las disculpas que llenaron titulares durante un par de días. Para Julián, la verdadera batalla empezó después, cuando el ruido se apagó y quedó el silencio incómodo de volver a empezar. Los vecinos lo miraban distinto, algunos con respeto, otros con duda, como si todavía intentaran encajar su rostro en la versión que habían visto en sus pantallas. Él seguía levantándose antes del amanecer, preparando el desayuno de Lucía con la misma calma de siempre, aunque ahora ella ya no preguntaba si su papá volvería por la noche. Había aprendido, demasiado pronto, que el miedo también se cansa. Julián no habló mucho de lo que pasó, entendió que no todas las heridas necesitan palabras, algunas solo necesitan tiempo y rutina para cerrar. Valeria, en cambio, no pudo refugiarse en la rutina. Cada decisión que tomaba le devolvía el recuerdo de aquel error, de lo fácil que había sido sospechar desde el poder y lo difícil que había sido escuchar desde la humanidad. Empezó a cambiar cosas pequeñas al principio, puertas abiertas, menos intermediarios, más tiempo para escuchar historias que no aparecían en informes.
No lo hacía para limpiar su imagen, sino porque algo dentro de ella se había quebrado y reconstruido de otra forma. La imagen de Julián sosteniéndola en la oscuridad regresaba a menudo, no como culpa, sino como recordatorio de que la verdadera fortaleza no siempre viste trajes caros ni habla en salas de juntas. Un día cualquiera, semanas después, Valeria visitó la escuela de Lucía para inaugurar una pequeña biblioteca financiada por la empresa. No hubo discursos largos ni cámaras. Solo libros nuevos, estanterías claras y una niña que levantó la mano para agradecer con una sonrisa tímida. Julián observó desde el fondo, con los brazos cruzados, sintiendo algo que no sabía nombrar del todo. No era orgullo, ni alivio, era una paz extraña, la sensación de que el mundo, aunque torcido, a veces se corrige. Cuando Valeria se acercó a él al final, no hablaron del pasado. Hablaron del clima, de los niños, de lo rápido que crecen las cosas importantes cuando uno deja de tener miedo. Con el tiempo, la historia dejó de ser noticia y se convirtió en memoria. Julián siguió siendo un padre soltero, con días difíciles y cuentas ajustadas, pero también con la certeza de haber hecho lo correcto incluso cuando nadie se lo garantizó. Valeria siguió siendo CEO, pero ya no caminaba sola por los pasillos de su edificio, llevaba consigo una pregunta silenciosa en cada decisión: ¿esto es justo para quien no tiene voz? Y así, sin grandes gestos ni finales perfectos, ambos entendieron que algunas historias no buscan aplausos, sino dejar una huella invisible que cambia la forma en que miramos al otro. Porque a veces, salvar una vida no ocurre solo en una noche de lluvia, sino cada mañana en la que elegimos no repetir la injusticia.